Chicos, en la clase de hoy vamos a ver algunos fenómenos en los que se involucra el efecto de tiempo y temperatura. Todo lo que hemos visto acá, de tracción, torsión, etcétera, siempre ha sido referido a comportamiento a temperatura ambiente. Sin embargo, hay ciertos fenómenos que se desarrollan cuando existen o están sometidos a temperaturas diferentes a las del medio ambiente. Ya que vimos que la deformación y rotura suponen movimientos atómicos, es fácil comprender que en su desarrollo ha de tener influencia el tiempo y la temperatura, que siendo una manifestación de la energía cinética de los átomos, regula los procesos de difusión y desplazamiento. No se olviden ustedes que cuando hablábamos de deformación plástica, implicaba que los átomos se movían de posiciones de menor energía, de mayor energía a menor energía, o de lugares más, digamos, fuertemente solicitados a lugares más distensionados, como ser el caso de intersticiales a vacancias o el movimiento de dislocación. Ese movimiento de átomos se produce por fenómenos de difusión y desplazamiento. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que implica, digamos, en el proceso de la deformación plástica, qué es lo que ocurre realmente en la microestructura para que se dé el proceso de la consolidación, o sea, de la acritud. Por supuesto que nos estamos refiriendo y nos vamos a referir a metales que sean capaces de deformarse plásticamente, o sea, metales dúctiles. Bueno, de hecho sabemos que los metales son policristalinos porque están formados por muchos átomos, por muchos granos o cristales. Cada grano es anisótropo y o sea que tiene la misma estructura pero distintas, solidificado en distintas direcciones. Y en su conjunto, como cada grano tiene una dirección diferente, se podría considerar uno de los metales También habíamos visto en el mecanismo de la deformación plástica que a nivel de microestructura, cuando el metal no está solicitado, presenta su estructura granular, que son distintos granos o cristales. Sin embargo, cuando lo vamos deformando plásticamente, el proceso de deformación plástica implica, no sé si ustedes recuerdan, implica el cizallamiento o fraccionamiento de cada grano cristalino sin pérdida de la cohesión. O sea, los granos se van deformando y, por ejemplo, aquí vemos un metal laminado al 35%, al 50%, y, por supuesto, cada vez se observan granos más y más deformados. O sea, se consigue por la deformación de sus granos. El fraccionamiento, el cizallamiento, por eso aparecían esas líneas oscuras vistas al microscopio, sin pérdida de cohesión, porque no se produce separación del material. Cuando se alcanza la cohesión, ¿qué es lo que ocurre? Hola, ¿están ahí? Comienza la deformación permanente. Cuando se alcanza la cohesión. Se rompe el material. Claro, se rompe el material. Bueno, aquí les pongo una imagen porque he hablado de laminado. El laminado es lo que se conoce como el laminado, puede ser en frío o en caliente, seguramente ustedes ya saben, pero por las dudas se implica pasar el material a través de rodillos para darle un determinado espesor o forma. Entonces, en ese procedimiento del laminado, que es lo que se conoce como trabajo en frío, cuando es el laminado en frío, se va configurando una deformación plástica que implica la deformación de sus granos. Fíjense, antes de que pase por este par de rodillos, cómo son los granos, y obviamente después a la salida tenemos granos alargados ya deformados. Bueno,
que hay ventajas y desventajas, ahí les dejo un link abajo respecto a lo que es el laminado, por las dudas no, porque hay distintos métodos y según lo que se vaya a fabricar conviene laminado en frío o laminado en caliente. Mira. Les decía que vamos a tratar de presentar algunos fenómenos que se originan cuando actúa la temperatura, el tiempo o ambas. Lo primero que vamos a presentar es la restauración. ¿A qué se llama restauración? Es una deformación transcristalina que... Esperen un poquito. Antes de entrar a esto, me gustaría... He pasado bastante. Antes vamos a pasar acá. Quiero recordarles digamos, cómo se viene desarrollando el fenómeno a temperatura ambiente, tanto en la solidificación de tracción como en las que hemos visto, en la que producimos una deformación plástica en el metal. Habíamos visto que la condición de plasticidad exigía que la resistencia al deslizamiento sea menor que la cohesión. En tanto eso ocurra, o sea, el estallamiento crítico, damos la posibilidad de que el material se deforme plásticamente. Segundo, cuando la carga aplicada superaba el límite elástico, los granos peor orientados, ¿qué ocurre? Empiezan a deformarse por deslizamiento cristalino, ¿cierto? Porque cuando alcanzamos ese límite elástico comienza la deformación plástica. Además, la deformación de los granos por deslizamiento, existen deformaciones intergranulares, porque el mecanismo de la deformación que habíamos analizado es, y la ley de Smith y todo eso, se refiere a un monocristal, a un grano, un único grano. Sin embargo, sabemos que los metales son policristalinos y por lo tanto existe una interacción entre los granos. O sea que hay deformación de los propios granos, pero además hay deformación entre los granos. La deformación en cada grano se llama, o se la denomina como transcristalina, y da lugar a la consolidación del cristal, que aumenta su resistencia a la deformación, engendrando la acritud. Sin embargo, mira qué bien está sincronizado esto. La deformación entre granos no produce consolidación. La consolidación, ¿qué se entiende por consolidación, chicos, cuando hablo de consolidación? Hola, ¿están ahí? Hola. ¿Están dormidos? No están, estoy hablando sola. Sí, estamos ingeniera, pero yo no sabría decirle exactamente. ¿Qué pasa cuando vamos deformando plásticamente el metal? Cuando en el proceso de endurecimiento. ¿Qué es lo que vamos gastando? En el proceso de endurecimiento vamos gastando la capacidad para deformarse plásticamente. O sea, vamos en virtud de la acritud. En virtud de la acritud se aumenta el límite elástico, pero disminuye la ductilidad, ¿o no? Claro. Entonces, ese proceso de endurecimiento es equivalente a decir el proceso de consolidación. ¿Por qué? Porque la dureza del material aumenta. ¿Por qué? Porque se vuelve menos dúctil. Es decir, la capacidad que tenía para deformarse plásticamente la vamos gastando. En pos de algo, en el caso de que haya acritud, que es elevar el límite elástico. O sea que cuando hablo de consolidación de los cristales que se deforman en primer lugar, como dice acá, estoy hablando del endurecimiento que se engendran en esos cristales.
Entonces, ese endurecimiento o esa consolidación o esa deformación plástica empieza por ciertos cristales. ¿Por cuáles cristales? ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de sistemas de deslizamiento? Bueno, cuando hablábamos de sistemas de deslizamiento decíamos que la orientación y la configuración de los planos y direcciones cristalográficas que tenían que ver con la densidad de esos planos, entonces, cuando la dirección, digamos, cuando la solicitación exterior era capaz de producir una componente tangencial que iguala al cizallamiento crítico, pone en movimiento y quienes primero entran en juego a colaborar o manifestarse como deformación plástica, pues los peor orientados, ¿no es cierto? Entonces, esos son los primeros que por difusión o desplazamiento mueven sus átomos, sus dislocaciones, etcétera, ¿sí? Contribuyendo a la deformación plástica. Pero después aparecen otras direcciones de planos, ¿no es cierto?, que continuarán, que una vez más la componente tangencial llegará al cizallamiento crítico, la superará, y entonces irán colaborando con la deformación plástica. Eso es lo que quiere decir. La consolidación de los cristales que se deforman en primer lugar, que son los peor orientados, que serán los que seguramente están digamos, a cuántos grados o qué ángulo forman con la solicitación. ¿Qué planos? ¿Cuáles serán los planos que empiezan a deformarse prácticamente? A 45 grados. Claro, 45 grados. Entonces eso es lo que quiere decir que se deforman en primer lugar y obliga a que la deformación continúe en otros granos mejor orientados. Por favor, chicos, si no me van entendiendo esto, se paran. Entonces así les aclaro. Bueno, también hemos visto que ese proceso implica que la resistencia del metal aumenta a medida que se deforma plásticamente, ¿verdad? Eso en virtud de la acritud. Porque si la resistencia no aumentara, quiere decir que no tiene acritud. Imaginemos una curva bilineal, digamos, ¿no es cierto? Entonces llegamos al límite elástico y después la deformación plástica es una recta horizontal. Muy bien. El ritmo de aumento de la acritud también hemos visto que va disminuyendo conforme la deformación avanza, ¿verdad? Y mientras la acritud tenga efecto preponderante, la carga total que puede soportar el metal crece con alta deformación. Todo eso hemos visto, ¿verdad? Bueno, cuando el efecto de la preponderante es la reducción de la sección, la carga que puede soportar el metal decrece con la deformación y esta se localiza dando lugar a la estricción. La consolidación o el endurecimiento aumenta también la cohesión hasta un cierto máximo. A partir de ahí ya no tiene sentido y la deformación produce micro fisuras en los cristales, lo que disminuyen aún más la cohesión. Estamos hablando ya de una cohesión tecnológica, y cuando la resistencia al deslizamiento iguala la cohesión, el metal se rompe. Ese es el proceso que hemos venido analizando en los metales dúctiles, en un ensayo de tercio. Bueno, aquí estaba lo del laminado, y ahora sí, entonces recordando esto, que la deformación plástica implica la difusión de átomos, vamos a tratar de entender estos fenómenos que se conocen como restauración, recristalización, envejecimiento. Bueno, ¿qué definimos como restauración? Y decía que la deformación en cada grano cristalino, o sea, transcristalina, es la responsable del endurecimiento o de la consolidación. ¿Debido a qué? A la distorsión de la red atómica que se produce como consecuencia de la acumulación de las dislocaciones en los defectos. Hallándose los átomos de la red separados en sus posiciones de equilibrio, posee un nivel de energía más elevado,
que tiende a volver a un nivel más bajo por recuperación o restauración de sus posiciones de equilibrio. Este fenómeno que se denomina restauración y recuperación no solo de la fuerza para que se produzca, sino del tiempo. Es decir, durante el proceso de deformación plástica hemos visto que, como estamos hablando de deformación elastoplástica, el metal, primero, digamos, los átomos, para una dada fuerza, comienzan a separarse sin cambio de unión, de enlace. Entonces la red se distorsiona. Eso es el producto de la parte de la deformación elástica. No ha habido movimiento todavía de átomos, se distorsiona. Durante la distorsión de la red, como se alejan, entonces la fuerza por la distancia me produce un aumento de la energía potencial. Esa energía potencial es la que cuando, digamos, es la que me lleva, no la energía potencial, sino la nueva posición de los átomos, es la que me lleva realmente a un estado de equilibrio inestable. Por lo tanto, los átomos tienden a volver a sus posiciones originales. Y en ese transcurso, en ese retroceso o pérdida de la acritud, es que se desarrolla este fenómeno de restauración. Hay... Silvia, sí. hay una ley que aplican los chicos ahí cuando hacen los prácticos, una ley natural, que es la de mínima energía. Entonces esa es la que sucede con los átomos también. ¿Te refieres a qué? ¿Qué práctico? No, cuando hacen los prácticos de la ley de mínima energía, que gastan la mínima energía en hacer los prácticos. Ah. Lo mismo lo hacen los átomos, buscan la situación de mínima energía. Está bueno. Les quería dar un ejemplo. Ustedes saben que en ingeniería civil uno de los materiales más usados en la construcción es el hormigón armado, que implica hormigón que lleva en su interior barras de acero. Esas barras de acero en general no son lisas, sino que tienen ciertas salientes. Esas salientes se conocen como conformado. Y es para aumentar la tensión de adherencia con el hormigón, porque depende del perímetro. Entonces, a mayor perímetro o superficie, la adherencia es mejor. Hace años se fabricaban las vallas que se conocían como torsionadas, que efectivamente llevaban el laminado que produce un trabajo en frío, pero además parte de la deformación plástica era por tracción y parte por torsión, con lo cual estaban torsionadas. Bueno, esa, por supuesto, dependiendo de la temperatura ambiente, se demostró que efectivamente con el correr de los años, por el efecto de la restauración, ¿no es cierto?, recuperaba parte de la deformación plástica que había logrado, y con eso cambiaban sus propiedades. Las propiedades que se habían logrado. ¿Qué logramos cuando deformamos plásticamente un metal? En virtud de la acritud. ¿Para qué deformamos plásticamente un metal? Para aumentar el límite elástico. Bueno, para aumentar el límite elástico. Muy bien. Y a costa de gastar de plasticidad. Y bueno, entonces si hacemos eso, de deformarlo plásticamente para elevar su límite elástico, es porque después en los cálculos vamos a usar ese valor del límite elástico aceptado del coeficiente de seguridad y todo según la teoría que se utilice de cálculo. Pero resulta que si se pierde eso con el tiempo, por el efecto de la restauración, entonces estamos en problemas.
Ese efecto de restauración, aquí vamos a ver en algunas consideraciones, por supuesto que como se trata de movimiento de átomos, entonces a mayor deformación, esa deformación implica, acabamos de ver, que va acumulando energía potencial. O sea, hay mayor energía acumulada. Y mayor es la tendencia a recuperar el nivel estable. Eso implica que la restauración se está tanto mayor cuanto más elevada haya sido la consolidación y cuanto mayor sea el tiempo para que permitamos que se desarrolle. Es decir, cuanto más deformamos plásticamente al metal, el fenómeno de la restauración es mayor a su vez. ¿Por qué? Porque tiene mayor energía acumulada que le permite tender a la posición de equilibrio. Nunca llega a un equilibrio metastable, claramente, pero, y de esa manera recupera prácticamente las propiedades originales que tenía el metal. Los periodos de reposo conducen a una pérdida de la acritud por destrucción de la consolidación. Ese era el ejemplo que le estaba dando de las barras de acero. Pero esto es parcial y el equilibrio que alcanza no es estable, sino metaestable, es decir, no llega a la configuración original, sino se aproxima. Ahora, ¿cómo influirá la temperatura? Y por supuesto, se trata de movimiento de átomos. Entonces, si la temperatura aumenta la energía cinética, o sea que aumenta la movilidad de los átomos. Entonces, facilita esos movimientos atómicos que se van a desarrollar más rápido. Entonces, en el fenómeno de la restauración, importa tanto el tiempo como la temperatura. A mayor temperatura se aceleran los fenómenos de restauración. Fíjense ustedes, aquí les presento, cuando hablamos de consolidación, cuando hablamos de acritud, estamos hablando y hablamos de endurecimiento, entonces nos referimos a la dureza del metal. En esta gráfica que ven aquí a la derecha se representa la dureza en función del tiempo. Esta recta horizontal paralela al eje de las abscisas representa la dureza que tiene el metal sin deformar. O sea, es la propia del metal, por supuesto a temperatura ambiente. Y sin ningún tipo de deformación previa. Ahora bien, deformamos al metal. Y lo deformamos al metal, lo endurecemos. Hola. ¿Y sí? Hola. Sí, ¿Lo endurecemos? sí. Claro que lo endurecemos, pero esto es lo que venimos diciendo. Entonces la dureza, con la deformación plástica, aumenta la dureza. ¿Por qué? Porque disminuye la ductilidad. Entonces, fíjense ustedes que con el tiempo y a distintas temperaturas, en lugar, si nosotros hemos deformado plásticamente y alcanzamos esta dureza, que la medimos, resulta que a distintas temperaturas lo dejamos a este material y ocurre que si vamos midiendo en el tiempo la dureza, esa dureza va disminuyendo. ¿Por qué? Por el fenómeno de la restauración. Entonces, y tanto más rápido, fíjense ustedes, mucho más rápido, tendiendo a llegar a la dureza del metal sin deformar, cuanto mayor sea la temperatura. Esto es lo que acabamos de ver. O sea, la restauración implica movimiento de los átomos, opera en las redes atómicas distorsionadas, no implica cambios de la microestructura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no hay un cambio en la estructura de los granos. Claro, es decir, que si el metal cristaliza en una red cúbica centrada en las caras, la microestructura va a ser exactamente la misma, aún después de deformarlo plásticamente. ¿Se entiende? Bueno.
eso significa que no hay cambios en la microestructura. O sea que continuará presentando también granos alargados, igual que inmediatamente después que se haya producido la deformación. Es decir, intentan devolver los átomos a su posición de equilibrio, pero una deformación plástica implica deformación de granos. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Bueno, opera el mecanismo de la restauración, pero si nosotros vemos al microscopio, los granos siguen alargados. Y la microestructura es la forma de los granos. Y la estructura cristalina, bueno, es el ordenamiento específico de cada metal. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, entonces podríamos decir que la restauración o recuperación, como también se le llama, implica movimiento de los átomos, opera en las redes atómicas distorsionadas, no implica cambios de la microestructura, o sea que continuará presentando granos alargados, igual que inmediatamente después que se haya producido la deformación. O sea, son movimientos de átomos de redes distorsionadas. Y en cuanto a las propiedades, ¿qué pasa con la dureza? Se opera el mecanismo de la restauración. Hemos visto que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los átomos tienden a ir a sus posiciones originales, con lo cual tiende a restaurar las propiedades originales que tenía el metal antes de que opere la restauración, antes de que opere la deformación plástica. ¿Me entendió? Ahora bien, ¿qué es la recristalización? Bueno, la restauración, digamos, aumenta o es mayor si la temperatura es mayor. Pero si esta temperatura se eleva más allá de cierto límite, se desarrolla un nuevo fenómeno, desaparecen los granos alargados por deformación, engendrándose nuevos granos muy finos axiales que dan lugar a una nueva estructura granular. Este fenómeno se llama recristalización y da lugar a que el metal recupere la dureza y la resistencia primitiva tan pronto se haya desarrollado la recristalización. Por supuesto que, bueno, es la base de los tratamientos térmicos y se diferencia de la restauración en que así como esta recompone las redes atómicas distorsionadas por el efecto de la deformación, sin modificar las unidades cristalinas ni la configuración, o sea, no altera la microestructura, la recristalización engendra nuevas unidades cristalinas, independientes de los granos deformados, y son reemplazados por otros nuevos formados por redes sin distorsión y poseerán las primitivas cualidades del metal sin deformar, aunque algo modificadas. ¿Por qué? Porque generalmente, si bien es cierto, vamos a ver que se puede controlar el tamaño del grano, los granos son más finos. Entonces, si son más finos, no son exactamente las mismas propiedades que el material original. En la restauración, tiempo y temperatura se complementan. El mismo efecto a mayor tiempo y mayor temperatura. En la recristalización el tiempo casi no ejerce influencia, pero sí la temperatura. Es decir, si no se alcanza una determinada temperatura, el fenómeno de recristalización no opera, no se da. Algunas consideraciones interesantes. Dice, por ejemplo, durante la recristalización, la fuerza impulsora proviene de la energía almacenada del trabajo frío. La temperatura de recristalización corresponde a la temperatura aproximada a la que un metal altamente trabajado en frío recristaliza por completo en una hora. Eso es lo que sería la temperatura ideal de recristalización. Es un proceso que se desarrolla por nucleación y crecimiento, como ya se dijo. Los sitios preferenciales de la nucleación son los nuevos granos
En los nuevos granos son las regiones más deformadas, como bordes de granos, planos de deslizamiento, y en zonas de alta energía como precipitados de segunda fase, y también en torno a inclusiones no metálicas. Si el núcleo se forma rápidamente y crece con lentitud, se formarán muchos cristales antes de que se complete el proceso de recristalización. Es decir, el tamaño final del grano será pequeño. En cambio, si la velocidad de nucleación es pequeña, comparada con la velocidad de crecimiento, el tamaño del grano será grande. Esto es algo que sí se puede controlar y que dependerá de las propiedades que deseamos. En general, con la recristalización, ustedes saben que en el proceso, bueno, esos granos están vinculados unos a otros, ¿no es cierto? Y entonces se desarrollan tensiones internas. Con la recristalización se pierden esas tensiones internas. ¿Por qué? Porque se forman nuevos granos. Equiaxiales quiere decir que son muy parecidos en tamaño, en todas sus direcciones, muy parecidos, y según el tiempo y la temperatura, entonces podemos lograr, justamente con el recocido, ¿no? Si continuamos aumentando la temperatura, lo dejamos más tiempo, entonces se pierden esas tensiones internas durante el proceso de deformación plástica o trabajo en frío que se desarrolla entre los granos cristalinos. Acá hay un gráfico bien interesante que está representando el tamaño del grano en función del porcentaje de laminado. Es decir, la energía de activación para la recristalización es en función de la cantidad de deformación. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más deformamos plásticamente, la energía de activación para la creación de estos nuevos granos, es decir, la recristalización, es cada vez mayor. O sea, la dependencia de la cristalización sobre la temperatura varía con la cantidad previa de trabajo en frío. A mayor trabajo de deformación, menor es el tamaño de grano. Y esto es lo que vemos acá. Fíjense ustedes, esto es porcentaje de deformación durante el laminado. A medida que aumenta 20%, 40%, 60%, fíjense ustedes, va disminuyendo el tamaño del grano logrado. Estas son dos curvas distintas. En este caso, decrece mucho más rápidamente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la recristalización? Es ablandar el material y restaurarle su ductilidad. Digamos, ese tratamiento térmico porque muchas veces hacemos el laminado porque necesitamos configurar una pieza, pero en ese caso hemos perdido tanta plasticidad y lo hemos endurecido y tiene tensiones internas y pueden desarrollarse fenómenos de restauración y demás, que es complicado. Entonces, lo que se hace es una recristalización y se controla también el tamaño de grano, porque en función de si los granos son más pequeños o los granos son más grandes, va a ser el comportamiento del metal. ¿Por qué cambiará con el tamaño de grano las propiedades de los metales? Si tengo tamaños más pequeños, ¿va a ser más resistente? ¿O menos resistente? ¿Puede ser que sería menos resistente? ¿Por qué? Fíjense ustedes que cuanto más pequeño sea el grano, los bordes de grano son mayores, hay más longitud de bordes de grano, por así decirlo. Y los bordes de grano están dispuestos los átomos, que es como que no pertenecen ni a uno ni a otro grano cristal. Eso hay una suerte de metal amorfo. Entonces, esa suerte de metal amorfo, o sea, hay
menos cantidad de granos anisótropos, por así decirlo. Es decir, todos los granos son anisótropos. No, estoy hablando tonteras. Al ser más pequeños, sí, son más la cantidad de granos, pero me refiero que también es más la superficie del contorno de granos. Con lo cual, en realidad, el metal es más resistente que si tuviéramos un solo grano o cristal, que es perfectamente anisótropo. ¿Se entiende? Claro, todo va con la longitud del grano, del borde de grano. ¿Qué tanta longitud del borde de grano habría? Con la longitud del borde de grano y con la posibilidad, digamos, también de encontrar direcciones de fácil deslizamiento. Porque cuanto más grande es el grano, digamos, y cada grano tiene una orientación preferencial, son menos los sistemas de deslizamiento que podemos activar por dedo. En cambio, cuando el grano es tan pequeño, es como si fuese isótropo, porque digamos, hay muchas más posibilidades de que una carga produzca la componente en muchos granos que van a coincidir con los sistemas de fácil deslizamiento. Es más fácil de formarlo plásticamente, pero además son más resistentes. Se desarrollan más acritud. ¿Sí? Bueno, aquí algo importante, que es este gráfico, que habla sobre el crecimiento de los nuevos granos. Dice, en un metal completamente cristalizado, la fuerza impulsora para el crecimiento de los granos corresponde a la energía de superficie de los bordes. El crecimiento de los nuevos granos se produce por movimiento de la interfase entre los granos cristalizados o deformados. La cinética de la recristalización se expresa en las curvas sinoidales, porcentaje de recristalización, tiempo de recocido, que es lo que vemos acá. Este es el tiempo de recocido en minutos en función del porcentaje de recristalización y, por supuesto, de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tomemos esta curva. Esta curva es a 480 grados centígrados. Entonces, ocurre que a los 100 minutos no pasa nada. Pero tarda 10.000 minutos en alcanzar, por ejemplo, un poco más digamos, del 80%. Fíjense ustedes que el tiempo para alcanzar la máxima, el 100% de recristalización, va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura, como es lógico pensar. O sea, ya a 540 grados, por ejemplo, y a 1000 minutos, o un poco más, alcanza el 100% de recristalización. A 580, a menos tiempo, y a 630, bueno, anda por ahí, medio cerca. Bueno. En definitiva, se da el proceso de recristalización en más o menos tiempo dependiendo de la temperatura, pero a mayor temperatura el fenómeno de recristalización se hace más rápido y más completo. ¿Se entendió? En este gráfico lo que vemos, bueno, es precisamente, bueno, digamos, es cómo varía la dureza a medida que aumenta la temperatura. Entonces, fíjense ustedes, por efecto de la restauración, que es el primer fenómeno que se produce, hemos visto que la dureza alcanzada con la deformación plástica es alta y por la restauración va disminuyendo. Pero sí, a medida, esto es un rango de temperaturas, que puede ir entre
qué sé yo, a 0, entre 50 y 200 grados Celsius más o menos. A partir de ahí se produce, si seguimos aumentando la temperatura, se va a producir el recocido y la recristalización, y por lo tanto, como se engendran nuevos granos, el tamaño va a depender de la temperatura, ya hemos visto, y básicamente el porcentaje de recristalización. Entonces, que tiende a recuperar las propiedades originales del metal. Pero esas propiedades van a ser tanto más parecidas a la metal original, en tanto y en cuanto dependa del va a depender del tamaño de grano conseguido de ese metal. En esta otra gráfica de la derecha está representada durante la recuperación y en la recristalización cómo van variando las distintas propiedades. Entonces, ¿dónde está la dureza? Aquí está. La dureza es la misma que la que acabamos de ver, disminuye. Esto es las tensiones residuales. Entonces, el proceso de deformación, acuérdense, que engendra entre granos grandes tensiones residuales. Eso es importante, pero en el proceso de la restauración ya se va perdiendo algo, y bueno, por supuesto en la recristalización directamente se anulan las tensiones residuales, queda sin esas tensiones. ¿Qué pasa con la ductilidad? Y bueno, si pierde la dureza, ¿qué pasa con la ductilidad, chicos? Aumenta. Exacto. O sea, con el trabajo en frío lo hemos deformado, tenemos menor ductilidad, pero bueno, el sentido de la recristalización es precisamente que recupere las propiedades originales, pero entre ellas la ductilidad. ¿Por qué? Porque nosotros con esos metales seguramente que tenemos que dar margen, porque si queremos darle forma, depende para qué vamos a usar ese metal, tiene que tener la posibilidad de poder deformarse plásticamente. O sea, no nos sirve un metal frágil o fragilizado, digamos. Bueno, queda claro, ¿no? Entonces, hasta llegar a la recristalización, sí o sí, el paso previo va a ser la recuperación. Y la recuperación se ve acelerada, o sea, influye el tiempo y la temperatura a la que trabaja. A temperatura en periodos de reposo, el fenómeno de restauración se produce. Eso también debemos tener en cuenta, ¿no? Y es tanto más importante la restauración cuanto mayor es la cantidad de trabajo en frío o cuanto más hayamos deformado plásticamente el metal. Bueno, hay un tercer fenómeno que se da únicamente en los aceros, que es el envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, la variación dice con el tiempo y la temperatura de la resistencia a la deformación en el hierro y los aceros presentan ciertas particularidades muy interesantes. Parece que la deformación plástica no engendra toda la acritud, y que la temperatura permite que se desarrolle por inercia atómica esa plena acritud. Es como que ha quedado una cierta cantidad de átomos atrapados, digamos así, o inmovilizados, que en el rango de baja temperatura, bueno, en virtud de la deformación plástica se desarrolla la acritud, pero en esos puntos es como que hay ciertos átomos que están más fijados y que necesitan de cierta temperatura para poder movilizarse y engendrar el resto de acritud que son capaces de desarrollar. Y esto ocurre en un rango de temperaturas entre 200 y 300 grados Celsius, y que corresponde al color de azul de revenido.
Porque dice, ¿y por qué este aumento de dureza conduce a una mayor fragilidad? Se lo conoce también como fragilidad de Nasu. Esta es la gráfica típica del envejecimiento. Aquí tienen ustedes la dureza y aquí tienen la temperatura. Entonces, en un rango de temperaturas bajas, nosotros hemos visto que por el fenómeno de la restauración, entonces, ¿qué pasa? La dureza va disminuyendo, ¿sí? Pero en el rango entre 200 y 300, bueno, eso va a depender, pero más o menos entre 200 y 400, digamos, oh sorpresa, empieza a aumentar la dureza hasta un máximo y luego cae definitivamente. Entonces, es como que parte de la acritud no se desarrolló a estas temperaturas, a la temperatura ambiente o hasta esto, más o menos los 100, 150 grados Celsius, y a partir de ahí entonces los átomos que estaban como anclados, ¿sí?, contribuyen a que se desarrolle toda la acritud que era posible. Dice, si la temperatura sigue aumentando, la recristalización contrarresta el efecto endurecedor del envejecimiento por el aumento de la acritud y la resistencia a la deformación vuelve a disminuir. Watch the foul first. Campazzo loses his balance. All fouls and hits him in the face first. And then there's the little push off. I'll tell you, that little spin was extra. Oh, yeah. Esto, digamos, entonces son tres fenómenos, como me traté de mensaje, pero para escuchar los tres me proponente de la velocidad. Son tres fenómenos que se dan. Ustedes lo van a manejar muchísimo y lo van a tratar de contar. Vamos a estudiar ahora un nuevo fenómeno conocido como influencia lenta de inglés que se refiere, digamos, a la parte de la deformación plástica que sobreviene cuando un metal, en realidad cualquier materia, digamos, cuando un metal es sometido a una carga constante superior al límite. Eso es lo que se conoce como influencia lenta y en muchos casos también se conoce como influencia, porque esta influencia se ve manifestada cuando los metales trabajan a altas temperaturas. Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos a altas temperaturas, qué pasa con el límite elástico que tenemos en un ensayo de extracción a temperatura ambiente. Si hiciéramos el mismo ensayo, digo a 200 grados a 300 grados. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? Si aumentamos la temperatura, ¿aumentamos la movilidad de los átomos? Sí. Si los átomos se mueven más fácilmente, quiere decir que se deforman más fácilmente plásticamente. Sí. Entonces, la carga necesaria para poner en movimiento esos átomos va a ser menor o va a ser mayor o igual que a temperatura ambiente. Mucha teoría privada, pero hace menor. Va a ser menor. Muy bien. Entonces, con la temperatura disminuye el límite elástico y por lo tanto el riesgo de deformación plástica. Entonces, aquellos metales que tienen que trabajar sí o sí a altas temperaturas, entonces tenemos que tener en cuenta que el límite elástico disminuye y que puede ocurrir fenómenos de termofluencia, que se refiere a esta fluencia, al CRIP. No confunda con la fluencia del acero, no es lo mismo. Esto se llama fluencia lenta o CRIP, CRIP en inglés, que es la parte, repito, de la deformación que depende del tiempo y que acompaña la aplicación de un esfuerzo constante a un sólido. Me olvidé de traer un ejemplo, pero seguramente ustedes más de una vez han visto que usamos para colgar las perchas plásticas. Entonces, colgamos, primero están perfectamente horizontales, ¿no es cierto? A donde colgamos los pantalones, por ejemplo.
Pero por el solo hecho de ponerle un cierto peso y permanecer ese peso en el tiempo, cuando vamos a sacar ese pantalón está todo arrugado porque ¿qué hizo la percha? ¿Qué le pasó a la percha? Se pateó. Claro, se flexionó, ¿no es cierto? A veces... Claro, se flexionó. Se flexiona. Quiere decir que la carga de esos pantalones que le hemos puesto superaba el límite elástico. Entonces, le pusimos eso. ¿Hay una deformación instantánea? Sí hay una deformación instantánea. Pero resulta que con el tiempo, esa deformación sigue en aumento, y según la magnitud de la carga que soporta, puede llevar hasta la rotura. Entonces, ¿qué es el cripofluencia lenta? Es la parte de la deformación plástica. Nos estamos refiriendo a la deformación permanente o plástica que sobreviene, que aparece y crece cuando se aplica una carga constante. Es decir, permanentemente está soportando una carga. No varía esa carga es un valor constante, pero sí es capaz de producirme una deformación plástica. Entonces, tiene que ser sí o sí superior al límite elástico esa carga constante. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Bueno. Dice, la necesidad cada vez mayor de utilizar los metales a elevadas temperaturas y la influencia que este ejercen los fenómenos han obligado a dedicar mayor atención a este estudio, hasta el extremo de constituir esta propiedad del factor que limita las posibilidades de progreso, por ejemplo, en las turbinas de gas, obligando a estudiar aleaciones capaces de reducir su fluencia a temperaturas cada vez más altas. La resistencia de los metales a la fluencia, o CRIP, se refiere a lo que es la resistencia, ¿no?, a la fluencia. Si hablamos de resistencia, estamos hablando de cargas. Entonces, se refiere a la capacidad de resistir, ¿qué cosa? Los mayores esfuerzos posibles, a las más altas temperaturas posibles y durante el mayor tiempo con la menor deformación. Esa es la resistencia de los metales a la fluencia, que se evalúan a través de ensayos, como vamos a ver. Es decir, es soportar la mayor carga en las peores condiciones, o sea, las más altas temperaturas, pero que sean capaces de producir durante el mayor tiempo posible, para que no haya que cambiar la pieza, digamos, y con la menor deformación posible. Esa sería la resistencia que los metales tienen a la fluencia. Cada tal tiene, y variaciones, tiene una resistencia a la fluencia que debe ser elegida en función de su uso, de la temperatura, etc. Bueno, en muchos casos se dice que no existe no se puede determinar esa carga límite de fluencia específica, y ahí sí, para ciertas temperaturas y cargas, a los metales se comportan de formas muy diferentes. O sea, los distintos metales tienen comportamientos muy distintos. Sin embargo, hay como una regla general que podemos dividir esos metales en 3 grandes grupos, dependiendo de la temperatura de fusión. Entonces, están los que funden a más de 1200 grados Celsius, como el hierro y el níquel, los que funden entre 600 y 1200, como el aluminio y el cobre, y los que funden por abajo de 600, como el zinc, el estaño y el plomo. Entonces, ¿qué quiere decir? El plomo, por ejemplo, a temperaturas relativamente bajas, así como el zinc y el estaño, entonces son capaces a esas temperaturas tan bajas de bajar su límite elástico y por lo tanto acusar deformación plástica. Y si eso ocurre y están cargados en forma permanente, entonces va a sobrevenir el fenómeno de fluencia lenta, va a sobrevenir una deformación plástica. Si, por ejemplo, estuviera sometido a tracción y hay una deformación plástica por CRIP que llega a la rotura, ese metal, ¿cómo será la forma de rotura?
Si yo estoy aplicando una tracción, que es una fuerza constante. Estamos hablando de metales dúctiles claramente porque son capaces de deformarse plásticamente. Y esa carga inicial, esa temperatura de trabajo, me produce una deformación instantánea y ya vamos a ver cómo crece el fenómeno. Pero por determinadas circunstancias llega en el tiempo a la rotura. ¿Cómo es la sección de rotura? ¿Cómo se imagina? Nosotras las mujeres, ¿cómo se imagina? La menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, la menopausia, bochorno, etc. ¿Como un material dúctil? Claro, como rompe, o sea, está sometido a tracción, es una carga constante, pues el cable, por ejemplo, que está, obviamente, que está tensado, ¿no es cierto? Y bueno, pero ya vamos a ver que en determinadas circunstancias puede llegar a la rotura. Entonces si es tracción y es un metal dúctil, entonces va a romper con la forma que nosotros conocemos de rotura dúctil, por tracción, ¿se entiende? Ahora bien, este proceso de la fluencia lenta o CRIP se desarrolla en 3 periodos. Aquí en la gráfica de arriba vamos a representar deformaciones en función del tiempo. Entonces, aplicamos una carga. Esa carga me produce esta deformación inicial. Y dejamos que actúe la carga en el tiempo. Sin embargo, la deformación, o sea, si hiciéramos aquí al lado un gráfico carga-tiempo, sería una recta como esta deformación inicial, ¿no es cierto? La carga es constante en el tiempo. Ahora, la deformación plástica aparece y sigue esta ley, o puede seguir esta ley. En ese caso, se distinguen 3 periodos. El de la fluencia primaria, el de la fluencia secundaria y el de la fluencia terciaria. La fluencia primaria se caracteriza porque ¿qué pasa con el ritmo en el que se desarrolla? ¿Crece o decrece? Crece. Constante. No, decrece la pendiente. Recuerden ustedes que para conocer el ritmo tenemos que ir trazando tangentes en distintos puntos y la tangente va disminuyendo, ¿verdad? Por lo tanto, el ritmo en la primaria decrece. En la secundaria, Daniel, la tortilla de patata va con se mantiene constante, no cambia. Y en la terciaria, fíjense ustedes qué pasa. ¿Qué pasa con el ritmo? Ahí aumenta la pendiente. Lo cierto es que si llega a la fluencia terciaria, el metal está condenado a romperse. Entonces, aquí están, sí o sí, se acelera la velocidad y se produce la rotura final. En el caso de un ensayo de fluencia lenta, se hace precisamente eso. A distintas temperaturas se somete con una carga constante el metal y se va midiendo, ¿no es cierto?, la velocidad de la fluencia estacionaria. La fluencia estacionaria es la secundaria. La que define la vida útil del metal es la secundaria. Va a depender de la pendiente. Entonces, a menor pendiente va a ser mayor durada, va a durar más el metal. Y si la pendiente es 0, entonces nunca llega a la fluencia terciaria y su vida se va a deformar lo que midamos y va a durar eternamente con esa deformación. No llega a la rotura. Por eso se habla de fluencia secundaria o estacionaria. Es la etapa más larga, la velocidad es constante, en general la gráfica es lineal. Hay un balance entre endurecimiento por deformación y el recocido contra acritud.
en esta etapa secundaria. Y ¿qué es lo que acabo de decirles? Entonces, lo ideal es conseguir, porque este comportamiento va a variar en función de dos parámetros, de la carga aplicada y de la temperatura aplicada. Aquí vemos, por ejemplo, gráficas similares en la que estamos variando aquí la carga y aquí la temperatura. Entonces, para una cierta carga aplicada pueden desarrollarse estos tres periodos: el primario, el secundario y el terciario. Para una carga un poco mayor, fíjense ustedes que lo que se acorta, o sea, se va alargando un poquito el primario, se va alargando un poquito el terciario, pero se va acortando el secundario. Entonces, a medida que la carga aumenta, el periodo secundario que define la vida útil del metal va disminuyendo hasta que llega a una cierta temperatura en la que directamente desaparece. O sea, el tiempo de vida al que alcanza la rotura acá es cada vez menor. El mismo efecto que produce el aumento de la carga produce el aumento de la temperatura. O sea, si para una dada carga esto se da a una temperatura ambiente, por ejemplo, esto se da a un poco más de temperatura, aumentamos la temperatura, el periodo estacionario, o sea, el secundario, disminuye. Y por lo tanto, entra más rápido el periodo terciario, con lo cual estamos condenados a que el metal se rompa. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es esto. O sea, esto sería la idea, la combinación de carga aplicada y temperatura para que la afluencia secundaria sea, digamos, horizontal. O sea, que dure indefinidamente. Pero eso no siempre es posible, porque a veces están reguladas ya la temperatura de trabajo, incluso la carga. Entonces lo que hay que determinar es la pendiente del periodo secundario para saber en qué tiempo tendríamos que, digamos, cambiar la pieza, sí o sí, porque si entra el periodo terciario está condenada a romperse. Esa sería la vida útil. Como les decía, ¿cómo definíamos la resistencia a la afluencia lenta o fría? Era la mayor carga, en este gráfico sería la mayor carga posible que me produzca la menor deformación por fluencia lenta, la menor deformación, y que me haga que dure más el material, o sea, el mayor tiempo posible. ¿Sí? Esa sería la carga, entonces, la combinación de carga. Y cuando tenemos el caso concreto, que es lo que generalmente se da, que tenemos carga y temperatura, entonces tenemos que definir cuál es la pendiente de este periodo para acortar en las especificaciones a qué tiempo hay que reponer la pieza, sí o sí. Bueno, hay factores que afectan a la afluencia. Uno es la temperatura de fusión. Entonces, hay mayor deformación, digamos, mayor deformación, cuanto mayor es la temperatura de fusión, es mayor la resistencia a la afluencia, lógicamente. Lo mismo ocurre con el módulo de elasticidad y con el tamaño de grano. Esta debe ser la única propiedad, chicos, en la que se busca tener un tamaño de grano mayor. En todas las otras se busca tener un tamaño de grano menor. Entonces, la resistencia a la afluencia crece a medida que el metal tiene mayor temperatura de fusión, mayor módulo de elasticidad y tamaño de grano. Que serían los factores que nosotros
podemos elegir para construir una determinada pieza que va a estar sometida a condiciones que se exigen. Bueno, esto es un poco recordarle lo que ya hemos dicho, que es el límite de fluencia, que sería la carga para una temperatura dada, que puede definirse como aquella que soporta el metal sin romper su tiempo indefinido. El concepto de tiempo indefinido no tiene aplicación práctica, así que hay que limitar la duración a tiempos útiles de servicio. Por lo expuesto en el proceso de fluencia, el concepto del límite de fluencia tiene importancia primordial la fluencia secundaria del ritmo. Ritmos pequeños se prolongarán mucho la vida útil del metal, si por el contrario ritmos grandes su duración será pequeña y el metal entrará rápido en la fase de fluencia terciaria y por lo tanto en la rotura. Bueno, con esto, digamos, estaríamos... Con solo 4 ingredientes y en 15 segundos. No sé si Mira, quieren hacer alguna como consulta. 4 galletas, hacerlas en trocicos y echarlas en un recipiente con una bola de helado de vainilla. Le echas un vasito de leche, un hielo picado, que Podríamos así está hacer un fresquito, pequeño lo trituras con la resumen. misma gana que te quedarás cuando lo pruebes, te coges un vaso, te echas hielo si lo quieres más frío, la mezcla que hemos hecho, la has montada por encima y la decoración ¿Qué más se original que entiende podías por hacer. la Ya te he restauración? dicho yo que con esa cara te ibas a quedar. Jenny, si logras adivinar... Sería volver a las propiedades iniciales. Te voy a dar 50 dólares. Con la restauración se logra casi volver a las propiedades. Muy bien. Con mucha ¿En atención. qué consiste? La deformación plástica, ¿qué le produce a la red atómica? ¿Cuál es el hielo? Nada. ¿Solo Juan está escuchando la clase? Pon mucha atención. ¿Pueden poner la cámara el que tenga? ¿Cuál es el hielo? Por 50 dólares los acabas de perder. El hielo no. Ahora. ¿Cómo lo hace? Ese es un Aquí voy a salir esta aplicación no así te lo lo puedo veo. nomás revelar así. Jenny, si logras adivinar... A ver chicos, ¿quién está? Raúl nomás. ¿Cómo me preguntaba, profe? Ver a los otros o contesten. Yo ingeniero estoy desde la computadora de escritorio, no tengo cámara ahora. Bueno. Pero participen. La única Y que decía, tiene cámara la el fenómeno de restauración. ¿Qué mecanismo se opera en los átomos cuando deformamos plásticamente? ¿Qué les pasa a la red? Se producen las dislocaciones, ¿no? Se distorsiona. Si antes si viéramos, qué sé yo, que fuese una cúbica, y bueno, se van alejando los átomos al principio, entonces eso deja de ser así perfectamente las distancias regulares, sino que hay eso se llama una distorsión, se van alejando si es tracción. Si es compresión se irán acercando. Entonces, hay una distorsión en la red original. ¿Correcto? Esa distorsión en la red original, ¿qué pasa con la energía cinética? Con la energía potencial. ¿Hay un aumento de la energía o no? Sí. Hay un aumento de la energía. Muy bien. Entonces, se pasa a un equilibrio inestable de los átomos. Es como que la curva de energía es como, digamos, como una U. Entonces, el estado de equilibrio es la de mínima energía, estamos abajo, en el pozo. Cuando separamos los átomos, porque estamos aplicando una atracción, es como que la bolita sube, los átomos suben a un estado de mayor energía.
pero es un estado de energía inestable. ¿Eso qué significa? Que van a tender a volver a su estado de energía estable. Entonces no volver tampoco. Tienden a volver a su posición de equilibrio original. ¿Pero lo logran? No. Por eso la propiedad no la recupera perfectamente, se aproxima. ¿Y qué es lo que pierde en cuanto a propiedades con la restauración? Pierde ductilidad, resistencia. ¿Qué gráfico? ¿Cómo medimos? O sea, ¿qué logramos nosotros cuando lo deformamos plásticamente? Hemos dicho que el metal se endurece, pierde ductilidad, entonces, y aumenta su dureza. Entonces, si ahora volvemos o tiende a volver a su posición de equilibrio, ¿qué es lo que está perdiendo? Los gráficos que muestran cómo ha cambiado la propiedad es el de dureza. Entonces, la deformación plástica me endurece el metal. Ahora, esa dureza, por efecto de la restauración, se va perdiendo y tiende a llegar a la, digamos, a la dureza del material o del metal sin deformar. Pero como no alcanza exactamente la configuración original, pues la dureza es próxima, pero no es exactamente igual. Ese es el fenómeno de restauración. Ahora, los granos. Durante el proceso de deformación plástica, los granos se han deformado. Hay granos más alargados. Y en la restauración, si bien es cierto, se pierde la dureza, pero no actúa sobre la microestructura. Los granos que originariamente se habían deformado por la deformación plástica, siguen deformados plásticamente, siguen alargados. ¿Importa el tiempo y la temperatura? Y sí, porque estamos hablando de movimiento atómico. Entonces, a mayor temperatura, más rápido se produce el fenómeno de restauración. ¿Sí? Y en menor tiempo. Entonces, tiempo y temperatura son complementarios. A mayor temperatura, digamos, el tiempo menor. ¿Me entiendes? Entonces, con la restauración se distorsiona la red atómica, esa distorsión lleva a un aumento de energía, a un equilibrio inestable, entonces el metal tiende a volver a su posición, a los átomos tienden a volver a su posición original, y por lo tanto eso se llama restauración. Se manifiesta una recuperación de la dureza original, o sea, pierde la dureza lograda por la deformación plástica, pero como no llega a la posición original, entonces no recupera las propiedades originales del metal. Ahora, si la temperatura sigue aumentando, puede sobrevenir otro fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno? Raúl, Martín, a ver. Recristalización, ¿no era? Muy bien, la recristalización. ¿Y en qué consiste la recristalización? Esa recristalización consiste en la forma, se destruyen los granos alargados y deformados, y ahora cuando solidifica formando granos equiaxiales, uniformes equiaxiales, es decir, parecidos en tamaño y forma, eso significa equiaxiales, ¿sí? Más finos que lo original. Y por lo tanto, entonces, ¿ha cambiado la microestructura? Sí, porque ahora tenemos otros granos. Entonces, prácticamente se vuelven a las propiedades del metal original. Pero tampoco son tal cual. ¿Por qué? Porque el tamaño de grano influye en esas propiedades mecánicas. Entonces, pero afortunadamente, con tiempo y temperatura de recristalización, podemos controlar el tamaño de grano y con eso variar las propiedades. ¿Se entiende? Entonces, eso sería la recristalización.
También hemos visto que, no lo dijimos, pero ¿cómo influye el porcentaje de trabajo en frío en la restauración? Para que se produzca con mayor rapidez. ¿Cómo trabajo en frío? Saque de trabajo en frío. O sea, la deformación que le han dado al material primero. A mayor deformación plástica, ¿qué pasa? No entiendo la pregunta, yo, Rosa. Está silenciada, Silvia. Es que murió mi computadora, no sé por qué. Hola. Ahora sí. Pero que salió de la computadora, pero ya no tiene. Ahí está. Ahora estamos mejor. Bueno, mayor trabajo en frío, o sea, cuando deformamos más plásticamente el metal, acumula más energía. Y si acumula más energía, esa mayor energía le permite retomar prácticamente su posición original a los átomos. O sea, la restauración se hace casi más completa, por así decirlo. Esa era la pregunta, ¿lo entendieron? Todos estos fenómenos estamos hablando de que el metal ha sido deformado plásticamente. ¿Cómo deformamos plásticamente? Y bueno, para conformar las piezas, barras, tubos, planchas, perfiles, etc. Entonces eso se hace a través del proceso de laminado. Entonces logramos una deformación plástica y con eso la pieza. Pero en ese proceso de deformación plástica pueden operar estos fenómenos. El primero de todos es la restauración, que a temperatura ambiente también se da, con muchísima lentitud, por supuesto, pero se da. Quiere decir que parte de las propiedades que hemos logrado nosotros con la deformación plástica se van a ir perdiendo, entre ellas la dureza. Entonces, una forma y a su vez la deformación plástica me engendra tensiones internas. ¿Por qué? Porque los metales están formados por muchos granos cristalinos, chicos. Entonces, que se deforme uno, que está al lado del otro y etcétera, se crean tensiones internas. Estas son nocivas para trabajar el material. Entonces, lo que se hace es seguir calentando y llevarlo a la temperatura y recristalizar el metal. De esa forma se pierden las tensiones internas. ¿Y por qué se pierden? Porque ahora se forman nuevos granos, todos equiaxiales, parecidos. Entonces, se pierden las tensiones internas, el material recupera la ductilidad, por eso decimos se ablanda, que es importantísimo que recupere su ductilidad, que sea capaz de deformarse plásticamente antes de romperse en uso, o porque le queremos dar forma, queremos dar, qué sé yo, a una planchuela, darle la forma de chasis o darle, no sé, o lo que fuere. Entonces tiene que poder deformarse plásticamente. Entonces recristalizado permite eso. Recristalizado a veces le llaman como tratamiento térmico el recocido. Y también se puede controlar el tamaño de grano en función de las propiedades que queremos lograr, que recupere o no. Entonces eso sería, bueno, y el envejecimiento, bueno, que es una curiosidad que se da no tan perceptible, pero es que cuando en el proceso de calentamiento, en el caso de los aceros,
a medida que aumenta la temperatura va perdiendo dureza, eso lo hemos visto, y sin embargo en un rango entre 200 y 400 grados es como que recupera un poco la dureza. ¿Por qué? Porque esa acritud que no pudo manifestarse se manifiesta. Y finalmente, pasada esa temperatura, vuelve a descender esa dureza. Hasta llegar al fenómeno de la fluencia lenta o creep. Ese es un fenómeno, y la termofluencia es un fenómeno muy importante que tenemos que tener en cuenta porque cuando los metales van a trabajar a cierta temperatura. Entonces, ¿cómo elegir ese metal? Es muy importante. Generalmente las aleaciones se comportan mucho mejor en la termofluencia, el caso de los aceros al carbono. Entonces hay que saber elegir. ¿Y cómo vamos a saber elegir? Y bueno, tenemos que ver cuál es la carga de trabajo, a qué temperatura trabaja y buscar las curvas de termofluencia que implican encontrar aquella curva que tiene un periodo secundario con la menor pendiente posible, que eso significa que va a durar más. Ahora, si encontramos la curva de termofluencia que implica un periodo secundario horizontal, esa duración es indefinida. Es decir, vamos a tener una cierta deformación plástica y esa deformación plástica no va a crecer con el tiempo, solo durante el periodo primario, por eso se puede calcular y encontrar. Entonces, lo que importa es definir cuál es la resistencia a la deformación plástica o resistencia a la fluencia lenta o creep, que sería la combinación de ¿qué? De la mayor carga, que lo ideal es que soporte la mayor carga posible. ¿En qué condiciones? A la máxima temperatura posible, pero que le produzca ¿qué? La menor deformación posible. Entonces esa sería la combinación ideal o la resistencia a la fluencia que cada metal tiene. Por eso se hacen los ensayos para encontrar cuál es la carga ideal de fluencia. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron, chicos? Sí, normal. Sí. Bueno. Lo que no tienen que perder ustedes es la idea de que la deformación plástica implica movimiento de átomos por distintos fenómenos. Ustedes lo van a estudiar mucho más en detalle en otras materias y más adelante. Entonces, ¿qué son fenómenos de difusión o desplazamiento? Se mueven los átomos internamente. Ese movimiento de átomos engendra deformación plástica. Esa deformación plástica produce endurecimiento en el metal, o sea, aumenta la dureza. Pero a su vez crea tensiones internas. Entonces, no conviene, si bien es cierto, con una deformación plástica elevamos el límite elástico y es algo que nos puede interesar, a su vez no nos conviene que lo endurezcamos tanto, así que pierda tanta plasticidad, que lo fragilicemos de alguna manera. Entonces, afortunadamente, si nosotros calentamos y lo llevamos hacemos un recocido, un revenido, eso implica que llevamos a temperaturas de recristalización y por lo tanto, con la recristalización, al engendrar nuevos granos cristalinos, desaparecen las tensiones internas y el material recupera su ductilidad. Por eso decimos se ablanda. ¿Sí? Y entonces está en mejores condiciones. Existen formas, hay muchos problemas en los que en función del porcentaje de trabajo en frío es el tiempo y la temperatura de recocido para cada metal. O sea, por ejemplo, al haber llevado de un determinado espesor una planchuela a otro, eso significa un cierto porcentaje de trabajo en frío, pasándolo por rodillos. O sea, lo vamos deformando como quien hace una pasta linda, ¿no? Pasa la pasta para hacer los fideos, bueno, exactamente lo mismo. Entonces lo vamos aplanando, digamos, vamos disminuyendo su espesor y bueno, de la cantidad del porcentaje de trabajo en frío
va a ser la combinación, o sea, cuánto tenemos que, qué porcentaje de recristalización y a qué temperatura tenemos que hacerlo para recuperar las propiedades de ductilidad, sobre todo. Bueno, y en la clase que viene vamos a ver otro fenómeno muy importante, bien novedoso también, y que, es decir, novedoso porque, a ver, dentro de los fenómenos, yo diría que el moderno, o sea, uno de los últimos, estamos hablando por supuesto del siglo XIX, pero de todas, aún así, no se conocía, y que es el fenómeno de fatiga, y que es muy interesante también, y se da en los metales muchísimo, por la forma en que trabajan las piezas de máquina, entonces tenemos que entenderlo. Lo importante es que cualquiera sea la solicitación, tracción, torsión, termofluencia o fatiga, existen mecanismos, existen recomendaciones de cómo elegir y cómo tratar a los metales y cómo elegirlos para que realmente respondan y trabajen en forma segura. Pero para eso tenemos que conocer cómo en la microestructura va influyendo el efecto carga, tiempo, temperatura de trabajo, etc. La geometría, el cambio de forma, el cambio de sección, la presencia de una entalladura, etc. Entonces todo esto que venimos viendo les va abriendo a ustedes un panorama para poder predecir cuál va a ser ese comportamiento bajo cargas de los distintos metales. Y con la clase de fatiga terminamos metales y nos quedaría una clase más que son plásticos. Vemos es una forma muy general, y con eso estaríamos terminando la asignatura. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No, profe? Bueno. ¿Les quedó claro? Sí, todo. Bueno, hay muchísima bibliografía, pero seguramente el ingeniero García ya debe haber pasado. Básicamente el Calvo-Rodés está muy bueno, pero tienen que hacer algunas simplificaciones porque no hemos entrado en detalles. Para el caso de fluencia lento-CRIP hay muchas teorías, la de Andrade y otras, que hablan de la fluencia viscosa, etcétera. Es decir, cómo influye el comportamiento de los bordes de grano y de los propios cristales. O sea, cada uno tiene un comportamiento diferente. En la fluencia lento-CRIP es importantísimo, digamos, la influencia del borde de grano. Cosa que en el proceso de deformación plástica, fíjense ustedes, chicos, que no interviene, porque nosotros hemos dicho que digamos, el efecto entre un grano y otro no produce endurecimiento, no produce aumento de dureza. Sí, lo que pasa dentro de cada grano, que es lo transcristalino. Bueno, en el caso de la fluencia lenta, por el contrario, el efecto del borde de grano es muy importante, hay toda una teoría. Entonces, esa parte ustedes la van a simplificar. Yo les voy a dar el PowerPoint y guíense de lo que les he dado. No vamos a profundizar más en eso. Lo que me importa es que ustedes entiendan el fenómeno, sepan el día de mañana a qué acudir, cómo encontrar la carga de seguridad, sepan interpretar una curva de termofluencia, cuál es el periodo más importante, que es el secundario, que es el que define la vida útil, es hacer una lectura de las curvas de termofluencia para poder usarlas, pero no entrar a las teorías que explican, digamos, a fondo el fenómeno del CRIP. Así que está muy bueno el Calvo-Rodés, de hecho mucho he sacado de ahí para darles la clase para seguir como un texto, digamos así.
también les podría pasar algún otro apunte que es bastante interesante. Y bueno, eso. Así que ya la voy a pasar a Cris para que le suba al aula esta clase si no la tienes del año pasado. De hecho, algunos cambios. También les recomiendo que vean, ¿ustedes saben lo que es laminado? ¿O sabían? No. No. En el PowerPoint, en esa imagen que yo les mostré del laminado, hay una dirección, pero bueno, si buscan en internet hay millones, laminado en frío y en caliente, cuáles son las ventajas, desventajas, y bueno, es obviamente es uno de los métodos de conformado más utilizados en metales, ¿no? para construir todo lo que se hace en metales, perfiles, tubos, lo que sea, incluso muebles, lo que fuera. Entonces, es muy interesante que lo vean, es algo sencillo, hay muchos videos, pero les va a quedar bien en claro. ¿Y cuáles son las ventajas de hacerlo en caliente o hacerlo en frío? De hecho, el laminado en frío es más costoso, pero bueno, cambia la superficie de terminación y otras cuestiones y las propiedades que se logran con uno y otro. Pero está puesta ahí la dirección de donde yo sacaba las imágenes, que estaba bastante interesante el tipo. Bueno, si no hay más si no tienen preguntas para hacer, damos por terminada la clase.